Bueno, ahora le decía a Neftalí temprano que viendo ayer las exposiciones de Esteban y de Sergio, y sobre todo la gran exposición del doctor Vivas, ya para este año la Liga de la Justicia se estaba llenando más, ya éramos más, y que le decía a Neftalí entonces que me iba a traer a Esteban y a Sergio para este lado del bien. Pero la verdad es que no es que no se vengan, es que no creo que estemos en el bien ni en el mal. Yo acojo las palabras del doctor Vivas. Ayer esto no es una cuestión de antagonismo natural entre el consumidor y la aseguradora y las partes que puedan estar ahí. De hecho, alguien me preguntaba el otro día que cómo terminé yo en esto del consumidor, y les decía trabajando para transnacionales. Me tocó la oportunidad de trabajar para dos grandes transnacionales, para Centroamérica y el Caribe, y nos dimos cuenta que muchas de las luchas que había que dar en defensa de los derechos de esas transnacionales estaban en idéntica posición que la de los consumidores, pero que si las hacíamos desde la perspectiva de la transnacional, todas las puertas iban a cerrar, porque llegar a una institución del Estado o a solicitar alguna gestión en el Estado con la careta de una transnacional, pues no iba a ser, digamos, la mejor presentación. Entonces nos vimos forzados a buscar a organizaciones de los consumidores para poder trabajar con ellos de la mano. Y trabajé tanto con ellos que terminé con ellos. Y entonces, y eso no quiere decir que excluya el trabajo con las transnacionales o con cualquier empresa privada, pero me siento muy cómodo de este lado y en la defensa del consumidor. El doctor Vivas nos decía ayer también los distintos panoramas o los distintos escenarios que hay en estas latitudes. Germán nos hablaba hoy temprano del tema del futuro de los seguros. A mí me encanta una frase que dice: el pasado me deprime, el futuro me angustia, entonces prefiero quedarme en el presente. Entonces, el presente de los seguros es más o menos lo que yo voy a tratar de comunicarles. Por eso hoy voy a leer más de lo que me gusta. Normalmente no me gusta leer tanto, pero traigo algunos extractos de resoluciones que me parece que son fundamentales para entender sobre qué piso es que estamos parados. Porque hoy en día, les guste o no les guste a muchos, es la era del consumidor. No hay otra forma de calificarlo. Estamos en la era del consumidor y si no sabemos eso, estamos listos. Ayer Esteban decía algo que me encantó, que él estaba hablando mucho del tema del consumidor, pero que no se confundieran, ¿verdad? Que él trabajaba más para las aseguradoras, pero que tenían que tener ese tema muy claro. Por supuesto que sí tiene que ser. Acabamos de terminar con una resolución que fue bastante conocida por muchos de ustedes, que sí, es un logro muy importante desde el punto de vista del consumidor, pero tardamos 7 años y medio para llegar a tener la respuesta efectiva de casación. Eso no es justicia. Será justicia para los que vengan y los que puedan aprovechar esa sentencia, pero la familia que tuvo que vivir eso, créanme que esa indemnización que nos llega ahora, 7 años y medio después, no mitiga para nada el dolor y el sufrimiento que esta familia pasó. Por eso cuando el doctor Hernández, juez de la República, nos hablaba también de estos temas, de cómo cuantificar ese daño y todo, no existen, simple y sencillamente, no existen formas de cuantificar el daño y mucho menos de mitigar todo el dolor que el proceso en sí implica. Hay un autor que escribió un libro maravilloso que se llama El castigo es el proceso. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo donde el proceso es tan agobiante que es terrible. Algunos de ustedes sabrán, a mí me tocó estar al frente del proceso de la fecundación in vitro. Y ustedes no se imaginan, en serio, después de tanto sufrimiento, o sea, obtuvimos una sentencia de la Corte Interamericana en el año 2012 y la pudimos hacer efectiva hasta el 2016, porque el órgano que provocó la prohibición provocó la ejecución de esa sentencia.
sea, tuvo que venir la Corte Interamericana a decirle a la Sala Constitucional, señores, por favor, hagan lo que tienen que hacer. Y si no lo quieren hacer por voluntad, los obligamos a hacerlo. Ese proceso tardó 12 años. Entonces, créanme que después de tanto tiempo no hay justicia. Por eso, como la mayoría de ustedes, creo o presumo, están ligados a aseguradoras o a intermediarios, me parece que ustedes son los que pueden hacer la mejor labor de acercamiento y de relación con el consumidor, para que el consumidor no tenga que sufrir precisamente esas enormes injusticias y podamos ver indemnizaciones que no necesiten de una acción judicial para hacerse efectivas. Y lo hemos vivido, créanme. Yo estoy muy contento. El año pasado decía acá que había visto muchos avances en el INSS, en el tema de la defensoría del cliente, en el tema de la misma administración. Pero ahora este año he podido experimentar también esta situación con aseguradoras privadas. Tuvimos la maravillosa experiencia con una de ellas de entrar en un tema que yo sé que era álgido, que no era fácil, que era un tema que judicialmente posiblemente nos hubiera tardado otros 7 años y medio o hasta más. Y lo resolvimos en cuestión de 2 meses. Hubo muchas disputas, por decirlo así, o muchos entendimientos que se tuvieron que ir dando sobre la marcha, pero entendiendo estos temas y entendiendo que el que está del otro lado no es mi enemigo, sino que es mi compañero en el mismo camino, porque no hay aseguradoras sin consumidores y los consumidores no hacen nada sin las aseguradoras, porque no tendrían dónde asegurar. Entonces, el mercado es para todos y el mercado es para que podamos convivir y convivir en la mayor armonía, conociendo más o menos cuáles son las reglas del juego. Este tema del consumidor entonces en Costa Rica no nace ahora con las leyes especiales en el 2008 ni en el 2011, viene de mucho tiempo atrás, ni siquiera nace tampoco con la Ley de Protección al Consumidor, porque precisamente la Ley de Protección al Consumidor es el reflejo de las resoluciones constitucionales que se dieron mucho tiempo antes. Entonces fue la Sala Constitucional en su mejor época, de aquellas producciones maravillosas de sentencias que hoy cuesta verlas, la que hizo posible que hoy tengamos toda la protección al consumidor. Entonces voy a permitirme empezar por una del año 96, la 446, que es muy similar, viene en el mismo sentido de la 1441 del 92. Y dice, por ello su relación en esa secuencia comercial es de inferioridad, estamos hablando del consumidor, y requiere que una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos que previó a externar su consentimiento contractual, cuente con todos los elementos de juicio necesarios que le permitan expresarlo con toda libertad, y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Van incluidos por lo expresado en una mezcla armónica varios principios constitucionales, como la preocupación estatal a favor de los más amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores, la reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor posible conocimiento del bien o del servicio a adquirir, la protección de la salud, cual está involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las relaciones recíprocas entre los interesados. Esto fue, repito, en el 96, replicando algo que había sucedido en el 92. O sea, apenas se estaba formando la Ley de Protección al Consumidor del 96. Pero en el 2017 quise rescatar una reflexión que hace el magistrado Castillo en un voto salvado de un caso que no tiene ni siquiera que ver con seguros, tenía que ver con cuestiones de convenciones colectivas, pero él quiso hacer esta reflexión a propósito de uno de los temas que se relacionaba. Hay que tener presente que en lo referente a los derechos de los consumidores y usuarios, la Sala Constitucional, adoptando como marco de referencia el último párrafo introducido al numeral 46 de la Constitución, ha perfilado un nuevo principio, el indubio pro consumitore, a favor de los consumidores y usuarios, ya que los considera la parte más débil de la cadena productiva, requiriendo por ello de una especial protección del Estado frente a los productores y proveedores.
Esta es la 8893 del 2017. Tiene 3 meses de haber salido. ¿Por qué quise traer esta? Esta realidad es la que tenemos nosotros hoy en día. Esa protección al consumidor la vemos cada día de una forma más importante, más allá de lo que las mismas normas legales establecen. Por eso ayer cuando el doctor Vivas hacía la referencia a algunas normas de Costa Rica, yo pensaba inmediatamente en este tipo de resoluciones, porque claro, la letra muerta de la ley cobra vida precisamente en las resoluciones judiciales, y aquí es donde podemos entender cuál es ese marco que se va dando. Y no es porque se hayan vuelto fanáticos los jueces de la República, ni mucho menos, sino es que de alguna forma la jurisprudencia va estableciendo ese equilibrio que se tiene que dar entre las partes, porque cuando las partes se ven de alguna forma sesgadas por la otra, se ven oprimidas, alguien tiene que venir a poner orden, y en este caso son los distintos estratos judiciales. Pero también el año pasado y en años anteriores, de hecho, no hay nadie de la Comisión del Consumidor o del MEIC, no volvieron, siempre que participo yo no vienen, porque viera que peleaba yo mucho, porque yo decía, y recuerdo hace como 8 años, Neftali, que hicimos un primer intento de esto, que yo le decía a Cintia Zapata que no era culpa de ella, yo la quiero mucho, y entonces yo le decía, fuimos compañeros, y yo la quiero mucho, pero yo le decía, no es culpa suya, es que el sistema es tan malo de protección al consumidor que inventaron un proceso en el que el consumidor no gana nada, entonces lo someten a 2 años a ese proceso para que al final le pongan una multa al productor y el consumidor no gana nada, porque no pueden resolver ni los daños y perjuicios, ni pueden resolver la eficacia, el caso concreto. Pero resulta que se sintieron muy empoderados con el tema del consumidor de seguros, y que ya unas leyes específicas les estaban dando más poder de la cuenta. Entonces me he encontrado unas resoluciones lindísimas de la Comisión Nacional del Consumidor que las quiero compartir con ustedes. Anote, doctor Vivas, la 70 del 2015. Yo se las paso ahora, pero igual las puede conseguir allá en internet. Sí, claro que sí. Dice, estamos hablando del deber de información. Entonces dice, este deber de información, que no solo comprende la obligación del comerciante de brindarla, sino que la misma debe darse a conocer de manera veraz, es decir, verídica, transparente, sin recurrir a dobleces, ocultamientos, siquiera parciales o sesgos, en perjuicio de quien en su fuero interno se encuentra conformando la voluntad adquisitiva, y adicionalmente de modo oportuno, lo que significa que debe hacer en tiempo a propósito, y cuando conviene sea una respuesta oportuna ante una interrogante o inquietud. Luego dice, si los denunciados acordaron realizar uno o varios cambios a las denominadas condiciones generales suscritas originalmente al momento de formalizar el crédito e iniciar los trámites de aseguramiento de vehículo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Protección al Consumidor, lo procedente en este caso era que dichos cambios fuesen notificados al deudor y por ende tomador del seguro, es decir, a la empresa X, situación que echa de menos de la lectura de la documentación aportada al expediente administrativo. Entrar en esta profundidad de un proceso era muy, por lo menos desconocido para mí, en la Comisión Nacional del Consumidor. Y luego dice, era obligación del comerciante proporcionarle al consumidor la información completa sobre las modificaciones o anexos que las condiciones generales del seguro estaban sufriendo. Así las cosas, este órgano considera que la información aquí discutida era fundamental, por cuanto se ha venido afirmando, indujo a confusión al consumidor en este mismo sentido, de manera que lo que a este extremo se refiere, la presente denuncia debe declararse con lugar, en virtud de un incumplimiento a la Ley de Protección al Consumidor, y luego combinan a la aseguradora a que pague, y paga. Pero me gusta más la 1322 del 2016. Dice así, por ende, al ostentar una posición de preeminencia en la relación de consumo, recae sobre sí la carga de acreditar, ahí le está hablando a la aseguradora, mediante prueba idónea y objetiva,
la observancia diligente de esta prescripción legal. Es oportuno subrayar que el contrato de seguros es una convención de máxima buena fe, pues tiene como base una relación de confianza entre las partes llevada al extremo, evitando situaciones de abstinencia de incurrir en conductas omisas, dolosas, negligentes o imprudentes que lesionen el interés del negocio. Ergo, esta buena fe se presume entre contratantes, como reza el numeral 286 del Código Civil, y en oposición la mala fe debe de acreditarse. Este es otro de los hechos que nos encontramos muy frecuentemente. Quieren obligar al consumidor a que pruebe que actuó diligentemente y de buena fe. Y entonces le dicen, no le pagamos porque usted no pudo demostrar que ha actuado de buena fe. No, es a la aseguradora la que le corresponde probar la mala fe. Invierte en esa carga de la prueba. Entonces esto es muy avanzado para esa comisión y me encantó. Hay muchas más, ahí se las puedo pasar a todos. Luego viene el Tribunal Contencioso. En el 2010 nos dicen, en la relación de consumo entre el comerciante o el proveedor y el consumidor existe por la dinámica natural del comercio una desigualdad entre ambos y el consumidor en esta relación natural es la parte más débil, por lo que nuestra Constitución política viene a equilibrar esa relación de consumo, otorgándole al consumidor una serie de derechos fundamentales que lo protegen de su desigualdad natural con el comerciante y proveedor. En materia de protección al consumidor, sucede algo similar a lo que ocurre en la sede laboral con el indubio pro trabajador y en el mismo proceso penal con el indubio pro reo. En general son normas proteccionistas que defienden a la parte más débil de una relación. El comerciante o proveedor tiene una obligación mayor que en otras materias de demostrar que ha cumplido con sus obligaciones en la relación de consumo y que ha respetado los derechos fundamentales del consumidor. En caso contrario, deberá responder por la infracción a estas reglas como lo determinen las normas infraconstitucionales. Esta fue la que leyó ayer nuestro querido amigo Neftalí y es la... Ah, no, perdón, esta no es Neftalí, esta es la 40 del 2010. Pero sí viene en el mismo sentido de la que Neftalí nos leyó ayer, que es la 87 del 2016, que dice, de previo debe explicársele de forma oportuna, veraz, clara, detallada y suficiente al interesado en qué consiste la cláusula de disputabilidad y cuáles son los beneficios y limitaciones, puesto que en definitiva todos estos datos le permitirán tomar la decisión que mejor convenga a sus intereses económicos. Ahora vamos con la carnita, como dice mi hijo que hoy nos acompaña por allá, que son las de la sala primera, que son las que finalmente nos involucran de manera directa todos en estos temas, y al tema que propusimos de fondo, que era la teoría del riesgo, que ayer el doctor Hernández, como juez de la República, nos lo contaba, pero viera, doctor Vida, para que lo tome en cuenta. Él después, le hablé yo en el café, que yo quisiera aprovechar todo ese conocimiento como para llevármelo al contencioso, para que pudiéramos tener ahí jueces con toda esa experiencia. Entonces él dice que él está muy dolido también, porque como el 70% del mercado lo tiene el INSS, el 70% de las demandas van al contencioso y no van a la parte civil. Entonces él tiene muy poca oportunidad de aplicar todo ese conocimiento porque es juez civil de apelaciones. Pues bien, la sala primera, en este famoso voto de la 232 de este año, nos dice sobre la teoría del riesgo. En esencia, dicha teoría postula que quien crea, ejerza o se aproveche de una actividad lucrativa lícita que presenta elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus inconvenientes. El ubi emolumentum ubi homus, el cual puede ser traducido como donde está el emolumento está la carga. De la anterior afirmación se pueden colegir dos características. Primero, que el riesgo proviene de una actividad de explotación. Y segundo, al ser realizada por el ser humano, se excluyen los denominados hechos de la naturaleza. En Costa Rica, la teoría del riesgo la venimos a asumir curiosamente no en un caso civil, sino en un caso de naturaleza penal. Resulta, doctor Vivas, que hacen un asalto a un banco en un pueblo lejano de la capital, matan a unas personas y agarran a los tipos
Entonces, en la acción civil resarcitoria, por supuesto, se da la discusión del tema de si el banco era o no era responsable. Entonces el banco dice, no, ¿yo por qué? Si acaso yo le dije al tipo que fuera a asaltar y todo. Entonces ahí nace la teoría del riesgo para nosotros. La sala tercera termina diciendo, no, por supuesto, el banco, al ser una entidad financiera que brinda esos servicios, abre sus puertas para que la gente vaya a dejar plata o vaya a sacar plata. Por lo tanto, hay un riesgo inherente en esa actividad y cualquier persona que entre al banco está protegida automáticamente por ese manto de seguridad que debe de tener una entidad bancaria en función de la actividad que realiza. De ahí en adelante lo trasladamos al derecho civil y comercial y luchamos nosotros largamente para que lo pasaran al de los seguros. Cuando fueron las jornadas del año pasado, había ya un primer atisbo de lo que iba a pasar y Neftalí decía, no, si eso pasa, mejor cerremos y vámonos. Pasó y no cerramos, ¿verdad, Neftalí? Seguimos siendo amigos y exactamente. Y entonces ahora viene la otra parte, ¿cuánto nos beneficia o cuánto nos perjudica a cada uno de los bandos y cuánto va a significar eso en el resultado de esta actividad comercial y de las relaciones entre esos personajes, como decía Said, de esta historia que se llama el negocio de los seguros? Eso, ¿quién lo tiene que resolver? También los jueces. Pero nosotros, como actores directos de esta película o de esta obra, podemos hacerlo. En estos casos que les cuento, cuando podemos solucionar estas controversias directamente con la aseguradora, en una situación armónica, entonces el asunto es mucho más expedito, el cliente queda satisfecho y lo más importante, sigue siendo cliente de esa aseguradora. Es que eso también tiene que verse. Y entonces ganamos todos, ahí sí es un ganar-ganar, pero tenemos que tener claro todas estas cosas. Tenemos también la 230 del 2016, que fue esa que anunciábamos el año pasado, que dice, le permite a la persona consumidora imputarle responsabilidad aún a aquellos que no han contratado directamente con él, en el tanto intervienen en la cadena de producción del bien o servicio que le ocasionó algún daño o perjuicio. Más o menos eso es lo que quería decir yo ahora con el tema de la caución también. Pero este año tenemos otras muy buenas también. La 456 del 17, esta es de mayo de este año. Dice la sala primera, ese carácter social del Estado tiene una clara manifestación en el derecho de la contratación, en la rama específica del derecho de consumo, pues el propio constituyente se ocupó de asegurar una serie de garantías en beneficio del consumidor. La tutela que al efecto se procura parte del reconocimiento de dos fenómenos. Primero, la existencia de asimetrías en distintas áreas entre el consumidor y el resto de los agentes que intervienen en la cadena de producción y comercialización. Y segundo, el incesante tráfico de bienes y servicios y mercancías en las que la contratación negociada tradicional resulta cada vez más escasa a nivel cuantitativo, cediendo espacio de hegemonía a favor de la contratación en masa que privilegia la celeridad, la reducción de los espacios de libre discusión y la predefinición de los términos elementales del negocio por parte de uno de los contratantes. Luego viene la 499 del 17 y dice, el legislador dispuso que el consentimiento manifestado en la rúbrica incorporada en los clausulados predispuestos por el empresario o bien, para este caso, la incorporación de la firma en escritura pública que recoge los términos de financiamiento y sus garantías, no vedan la posibilidad de control ulterior en dos líneas generales. Por una parte, si las condiciones a las que el consumidor se adhirió y que cobraron vigencia con la dinámica contractual le fueron efectivamente puestas en su conocimiento o se le dotó de la posibilidad de haberlas conocido, empleado un nivel de diligencia mínima u ordinaria. Por otro lado, si las cláusulas predispuestas, que sí fueron puestas en su conocimiento, muestran un tratamiento equitativo entre los derechos y las obligaciones de ambas partes. Por último, la 628, que fue la que nos leyó ayer Sergio en la tarde, dice, el acto de adhesión se realiza en un ámbito amparado por buena fe, misma que tiende a equiparar los desequilibrios propios de la contratación en masa y de adhesión.
Solo así se logra una adecuada protección de los intereses del consumidor en concordancia con lo que estipula el artículo 46 constitucional. Vean que hay una constante en todas estas resoluciones y es hacer referencia al tema constitucional. A veces lo olvidamos. A veces cuando hablamos del consumidor en nuestro país pensamos como que es cualquier cosita, como que sus derechos están limitados a reglamentos o a directrices o a lo que se le antoja a la aseguradora. No, los derechos vienen de la Constitución. Por eso Nancy nos va a hablar ahora de derechos humanos y seguros. A Nancy ya la tenemos en la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla. Entonces ahora nos va a hablar de ese tema tan trascendental, precisamente porque no son temas banales, son temas fundamentales. Estamos hablando de los derechos más importantes de las personas. Y entonces estos temas vienen de arriba hacia abajo. Tengo que ver que lo máximo está protegido y lo mucho menos con más razón. Si puedo lo más, puedo lo menos. Entonces no podemos olvidar que cuando hablamos de ese consumidor, todo, la mínima duda lo tiene que favorecer. Pero no es solo que tenga dudas, sino dudas en la interpretación de la norma también. Eso es lo que nuestra legislación dice y todas las resoluciones judiciales van en ese sentido. Por eso hablaba yo ayer del tema de la teoría general del contrato y le hacía la pregunta específica a don Álvaro. Yo quería que un juez de la República me lo confirmara, pero yo creo que al final no fui tan claro, ¿verdad? Yo creo que yo fui el que me expresé mal, pero entonces voy a leer aquí lo que nos dice un coterráneo aquí del doctor Vivas, el doctor Palacio Sánchez. Sí es colombiano, ¿verdad? Sí. Ajá. Él dice, de acuerdo con la teoría general del contrato, basta con que éste tenga objeto y causa lícita y consentimiento exento de vicios y que las partes tengan capacidad para celebrarlo, para que sea válido. Con lo cual se facilita la libertad contractual, campea el postulado de la autonomía de la voluntad privada y alcanza realidad plena el principio elevado a norma jurídica de los contratos legalmente celebrados para que sean ley entre las partes. En los contratos de adhesión, como el de seguros, el postulado, no todos, ¿verdad?, pero sí la gran mayoría, el postulado de la voluntad privada se encuentra limitado en cuanto una parte se adhiere a las condiciones preestablecidas por el operario dominante sin discutirlas, solo afrontando las disyuntivas de si lo toma o lo deja. La teoría general del contrato no es suficiente para la regulación a quien ostenta la posición dominante y las obligaciones especiales frente al consumidor o la parte más débil de la relación contractual. Y luego nos dice otro autor, Veiga Copo, dice, ese es español, sí, la regla de la condición más importante para resolver los conflictos en el seno de la parte del contrato y la regla de la condición más beneficiosa como complementaria de la regla de la prevalencia son las que deben aplicarse. Un régimen predispuesto por una de las partes contratantes en los que la otra solo participa mediante su aceptación, eso sí, en un marco de enorme erosión de la bilateralidad y la libertad contractual. No desde las atalayas de la imposición y la predisposición se hayan pergeñado criterios específicos idóneos para la interpretación de las condiciones generales. Se resolverán en contra de quien las haya redactado, prevaleciendo las cláusulas particulares sobre las generales, siempre que aquellas sean más beneficiosas que estas, para encontrar el camino y que así deba transitar el intérprete. Las reglas hermenéuticas de replicación serían entonces de la prevalencia contra preferente, la regla de condición más importante y finalmente la regla de condición más beneficiosa. Todo esto nos lleva a una práctica que es la que le decía yo, no me acuerdo si era el doctor Vivas o al juez, alguno de los dos le hice el comentario. Es normalísimo, pero normalísimo, que la respuesta de la aseguradora al momento de declinar el reclamo sea, no, pero mire, ahí firmó claramente, no solo el recibo de las condiciones, sino firmó claramente que las había entendido. Aquí hay un papel que dice, yo fulanito entendí las condiciones. Entonces, ¿cómo me va a decir ahora que no las entiende? Esa voluntad no existe. Entonces yo les digo, no se preocupe. Es como cuando usted, el patrono, lo despide y le dice, mire, le voy a dar solo la mitad de lo que le corresponde. Yo les digo, firme, no hay ningún problema.
los derechos laborales son irrenunciables, usted firme y diga que firma bajo protesta o lo que le dé la gana, mejor pájaro humano que 100 volando, agarre la platica que tiene y después vaya a reclamar lo demás. O sea, lo que firmó en el papelito no vale, ¿verdad? ¿Estamos claros? Más o menos así sería entonces ese papelito que se firma cuando dice yo leí las condiciones y estoy totalmente de acuerdo con ellas, porque la realidad no es esa. Yo trabajé 20 años como intermediario, como agente, y tengo absolutamente claro que por esa confianza absoluta que el asegurado o el cliente le tiene a uno, no le pide ninguna condición. Yo no me imagino a Marvin o a Fernando, bueno, Fernando y por ahí estaba Eduardo, son intermediarios ahora y son abogados, posiblemente hay otro más, porque ahora todos somos abogados. Pero yo no me imagino a Fernando explicándole, como decía el doctor Vivas, toda la ley de seguros y todas las condiciones a sus clientes, no lo hace. Es más, ni le dicen, ¿sí o no, Fernando? No le dicen, ellos creen en Fernando. Creen, la relación en seguros es de absoluta confianza, por eso se dice, y hablamos, como decía doña Lorena ahora, de la URMA o máxima buena fe. Tenemos que entendernos claramente y confiamos el uno en el otro. Entonces, eso hace que pasen un montón de cosas. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, doctor Vivas, cuando hablábamos ayer el tema, mira los ojos que me hace. Cuando hablábamos del tema de si el corredor se podía eximir de la responsabilidad. ¿No cree? Ok, excelente. Pero la aseguradora, desde mi punto de vista, es responsable solidaria también. Y ya le voy a decir por qué. Dice el artículo 22, que es el que utilizan, digamos, cuando quieren quitarse el tiro las aseguradoras de una torta de un intermediario. Hace poco me pasó con una, y entonces al ratito tuve una reunión con la Cámara de Intermediarios, entonces había un montón de intermediarios, y entonces yo lo primero que les dije es, tienen que tomar una acción muy práctica, no vendan productos de esa aseguradora, porque cuando ustedes cometan un error, esa aseguradora los va a dejar botados. Esa es la primera consecuencia práctica de una mala decisión, de una mala aseguradora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se basan en que el artículo 22 dice en el inciso, en el párrafo primero del inciso segundo, hablando de los corredores, que dicha intermediación se realizará sin que actúe en nombre ni por cuenta de una o varias entidades aseguradoras. Y después dice, la sociedad corredora responderá directamente por los daños y perjuicios patrimoniales causados por negligencia o dolo en el ejercicio de las actividades de intermediación o de los corredores que haya acreditado. Entonces, antes de decir yo por qué interpreto eso de una forma diferente a la que se concibe por algunas personas de las aseguradoras, hay una resolución que me hizo mucha gracia porque me encontré un colega un día estos en los juzgados y me dice, mira, ahí sí está la resolución tuya. Y yo, no, ojalá hubiera sido mía. Es la 3481 del 2003 de la Sala Constitucional, que tiene que ver con la interpretación finalista y evolutiva de las normas jurídicas. Esta es una tesis que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trajo de la Corte Europea y entonces la aplicó cuando Pisa Escalante era miembro de la Corte Interamericana. Después pasó a la Sala Constitucional y se trajo todas estas excelentes ideas. Entonces, la interpretación finalista y evolutiva lo que nos dice es cómo estamos obligados, no es que se nos ocurra, no es que tengamos la posibilidad, no es que si queremos o no queremos hacerlo, no, estamos obligados a interpretar las normas jurídicas de esta forma. Y entonces dice, al interpretar una norma es preciso indagar su ratio o fin propuesto y supuesto, respecto del cual la norma tiene naturaleza instrumental. Ese es el método teleológico. El intérprete debe asimismo confrontarla, relacionarla, concordarla con el resto de las normas jurídicas que conforman en particular una institución jurídica. Ese es el método institucional.
y en general el ordenamiento jurídico, el método sistemático, puesto que las normas no son compartimentos estancos y aislados, sino que se encuentran conexas y coordinadas con otras, en forma explícita o implícita. Finalmente, es preciso tomar en consideración la realidad socioeconómica e histórica a la cual se aplica una norma jurídica, la cual es variable y mutable por su enorme dinamismo, de tal forma que debe ser aplicada para coyunturas históricas en constante mutación. Ese es el método histórico evolutivo. Por eso, concluye la Sala Constitucional, cuando de interpretar una norma jurídica se trate, el intérprete no puede utilizar uno solo de estos instrumentos indicados por no tener un carácter excluyente, sino que los mismos son diversos momentos o estadios imprescindibles del entero y trascendente acto interpretativo. Por eso yo odio, pero de verdad que me enfurece mucho cuando me contestan una resolución, por el artículo tal, como que si fuera una norma aislada en el universo. Y yo respondo, ese es un arbolito, usted no quiso ver el bosque, ese es un grano de arena, el mar o el desierto son infinitos. Por lo menos dése la tarea de confrontar esa norma con la propia ley que está tratando. Yo no puedo decir que este artículo 22 está aislado de todo el espíritu de la ley 86, de la 86-53, no puedo decir, que sí, siempre se me olvidan, la otra es 89-56, a veces tengo que decir el nombre porque se me olvidan los números, pero yo no puedo decir que este artículo 22 está aislado, o sea, yo no puedo decir que este artículo 22 actúa en contra del consumidor, del asegurado, cuando toda la ley, toda la temática de los seguros gira alrededor del consumidor. Entonces yo digo, o el legislador fue un gran bobo, o esa ley se coló. Prefiero decir que se coló, porque aunque tengamos bobos legisladores, en esta ley es muy claro, porque lo dicen un montón de normas, que la protección al consumidor es clara y absoluta. Entonces yo hago la pregunta, doña Lorena decía ahora que había una responsabilidad directa de la fachada, el que hace el fronting, esa aseguradora paquete que pone la cara por la reaseguradora. Dice, sí, la otra es la que se llevó la plata y la otra es la que manda. Pero si pasa algo, ¿verdad, doña Lorena? Quien paga es la aseguradora que puso la cara. ¿Y por qué tiene que pagar? Porque fue la que contrató con el asegurado. Entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre eso y el contrato que hace el asegurado con la aseguradora? No lo hace con el corredor. El corredor no es parte del contrato, ¿verdad? Pero sí es parte de la cadena de consumo. Entonces esa relación de consumo obliga al corredor directamente, y si quieren le aplican literalmente el artículo 22, pero no quiere decir que excluya a la aseguradora, porque la aseguradora, por haber firmado el contrato, ya es responsable de todo lo que pasa en el contrato, directamente responsable. Entonces son los dos. Tuvimos en el caso por cierto, en este que generó la 232, cuando fuimos a la primera audiencia en el proceso contencioso. Entonces la juez, porque la gente de seguros había aceptado el error, entonces la juez dice, no, es que aquí hay un problema, usted tenía que haberlo demandado a él. Y yo, no, pero espérese un momentito, yo demando a quien quiero. Y me dice, no, es que si él aceptó el error tenía que demandarlo. ¡Fum! Anulada o suspendida la audiencia, vamos a apelación. Nos hizo perder casi un año. Y por supuesto el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón y dijo algo muy simple, usted demanda a quien quiere. ¿Cómo iba a demandar yo a la gente de seguros si me está dando la razón? Era mi testigo estrella. Si lo demandaba se volvía en demandado y ya no iba a decir que sí, que tenía la razón, ¿verdad? Entonces es exactamente igual. El corredor participa directamente. Yo digo, me quedan 23 segundos, santo Dios, y es que este hombre es bien bravo.
El corredor no solo participa, sino que una vez que el corredor le dice al asegurado o al potencial asegurado, don Marvin llega y le dice a Boris, don Boris, yo tengo estos tres productos de estas tres aseguradoras, los beneficios son estos, estos y estos. Cuando yo le digo, bueno, entonces, ¿cuál me recomienda usted? Y Marvin me dice, la aseguradora A. Ok, mire, estos son los papelitos que hay que llenar. A partir de ese instante, no hay ninguna diferencia entre don Marvin Corredor y don Fernando Agente. Ninguna. Los dos están actuando por cuenta de esa aseguradora, al punto que le llenan los cuestionarios. Los dos, Fernando y Marvin, le llenan los cuestionarios. Dígame, ¿la persona en Costa Rica sabe diferenciar cuál es el uno y cuál es el otro? Cuando ustedes llegan a vender un seguro, Marvin, Fernando y los otros intermediarios que estén aquí, le dicen al asegurado, mire, como yo tengo que ser transparente, tengo que ser súper honesto y la información tiene que ser veraz, yo le voy a decir una cosa, todo lo que le voy a decir, si es mentiras, las broncas las caen sobre mí, pero la aseguradora no le va a pagar un 5. Si yo me equivoco, usted me cobra a mí. ¿Qué creen que hace el cliente? Adiós, don Marvin, adiós, don Fernando. Entonces, la primera mentira de ese intermediario es no haber dicho cuáles eran las condiciones. ¿Y por qué entonces, hago la pregunta que hacía Federico ahora, por qué tiene que pagar entonces el asegurado? Y ir a cobrarle solo a don Marvin y a Fernando y eximir de la responsabilidad a la aseguradora. No, eso no es posible y lo vamos a aprobar. Cada año que llega traigo una resolución nueva y espero que el otro año traiga esa.